El hambre de los campesinos, ruina inevitable. Actualmente hay 1.330 millones de agricultores en el mundo. Con sus familias conforman la mitad de la humanidad. Sin embargo, 800 millones de ellos no tienen suficiente para comer, especialmente en los países del sur. En el norte la situación no es mucho más brillante. Sin las ayudas otorgadas por sus gobiernos, la gran mayoría de los agricultores ya habría desaparecido. ¿Cómo es posible que pasen hambre siendo ellos quienes producen los alimentos? ¿Por qué tantos campesinos no pueden vivir de su trabajo? En la zona de regadío de Niassan, en Burkina Faso, uno de los países más pobres de África, Georges Kienou se dispone a salir al campo. El gobierno acondicionó estas tierras y nos instaló aquí en 1997. Nosotros vinimos para poder vivir mejor y satisfacer nuestras necesidades. Como numerosos burkineses, Georges se instaló aquí atraído por los carteles que calificaban el Valle de Suru como un nuevo Edén. ...4.000 hectáreas de regadío en plena zona desértica. Cooperativas para dirigir a los productores técnica y financieramente. Un sistema de regadío moderno y maquinaria agrícola. Este era el sueño propuesto por el presidente Sankara a mediados de los años 80 y su objetivo era el de asegurar la autosuficiencia alimentaria de Burkina Faso. Pero como en la mayoría de los países endeudados, los grandes proyectos financiados por los gobiernos, corruptos en gran parte, han sido interrumpidos bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Debido a ello, Georges debe arreglárselas con los medios de que dispone. Trabajo con mi familia. Con ella hago el trasplante. Labramos y hacemos el fangueo con los bueyes. Hacemos 2 campañas al año. Esto nos permite recolectar un mínimo para poder sobrevivir. Esta es mi parcela de arrozal. Aquí tengo 1 hectárea y poseo una superficie total de 2 hectáreas. Los pájaros causan estragos. Si no los espantas, pueden comérselo todo en un día. Sacudirán el grano y lo echarán al suelo. Solo podrás recolectar hojas. Estos niños ya están listos a las 5 o 5:30 de la mañana para venir a los campos. Hoy les toca encargarse de ahuyentar a los pájaros que amenazan la cosecha. Pero también contribuyen en otras tareas. La mano de obra se contrata por día. Esta nos cuesta 46 céntimos de euro cada día. Para replantar he contratado a 5 niños 2 veces. Eso hace 4,60 €. Los niños que están aquí no van a la escuela. Son niños que han estudiado. Tú hiciste primero, ¿no? Hizo un curso. Teniendo en cuenta los medios que se necesitaban para continuar, dejó los estudios para venir a trabajar los campos.
En Minnesota, Tim Daffold cultiva trigo y soja en 650 hectáreas, una superficie 325 veces mayor que la de George. Le enseño a Ben y a mis otros hijos cómo cultivar. Después de segar juntos una parcela, podré dejar solo a Malone. Para un niño de 14 años no es fácil manejar una máquina tan grande como esta. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero todo hijo de agricultor debe pasar por esto. No lo aprenderá todo de golpe. Cometerá errores. Pero de los errores se aprende para la próxima vez. Probablemente acabaré el bachillerato y ya veré qué ocurre. No digo que vaya a ser agricultor, pero tampoco digo que no lo vaya a ser. 22 llamando a 21. Tim pertenece a la minoría de agricultores del planeta, solo un 2 o 3%, que dispone de maquinaria para cultivar. Además, se beneficia de ayudas económicas considerables del gobierno federal. A pesar de ello, teme que algún día tenga que echar el cierre. Los últimos 12 años han sido difíciles para cultivar aquí, en el valle. Hemos tenido un tiempo húmedo y pérdidas de cosecha a causa de enfermedades. Actualmente, en Estados Unidos, puedes contratar un seguro para las cosechas. El gobierno y las empresas privadas ofrecen un sistema de seguros. Yo puedo suscribir uno, y si no alcanzo un determinado rendimiento, me pagan. Pero las primas del seguro no son baratas. A veces, si el problema es generalizado, el gobierno interviene y nos ayuda en el marco de un programa para catástrofes naturales. Pero la mayoría de las veces los agricultores deben aceptar otro empleo en la ciudad, vender algo o endeudarse un poco más con el banco. Les servirá para cubrir gastos 1 o 2 años más. De hecho, nuestro beneficio anual depende de la climatología. Si el tiempo coopera, podemos llegar bien a fin de mes, aunque debamos preocuparnos por el mercado, por los precios de nuestras cosechas y por nuestros gastos. Pero todo esto podemos gestionarlo. La gran cuestión siempre es qué tiempo va a hacer. Durante el día, normalmente escucho las noticias agrícolas. Las emisiones informativas sobre la agricultura. Escucho la previsión meteorológica, cómo está el mercado del grano, qué ocurre en la agricultura a nivel local, nacional y mundial. Todo esto tiene algún efecto sobre nuestras explotaciones. Así que es importante estar informado, sobre todo del tiempo y del mercado. Es vital seguir las noticias día a día. El mercado del grano puede fluctuar varios miles de dólares en un día. Actualmente solo el 10% de la producción mundial de cereales se comercializa en los mercados internacionales. El resto se vende o se consume localmente. Sin embargo, es este 10%, que normalmente son excedentes, el que fija el precio para el conjunto de la producción. Si el tiempo es clemente en los grandes países productores y aparecen excedentes, su cotización cae rápidamente. Pero si la lluvia es escasa en algún lugar, los precios vuelven a subir enseguida. Hace 2 años, Frank Barbier decidió retomar su trabajo en la granja en la que creció en Sena-et-Marne, a varias decenas de kilómetros de París. Como Tim o George, lucha por reducir sus costes de producción e intenta adecuarse a las cotizaciones mundiales de las materias primas agrícolas. Estoy haciendo la revisión de la cosechadora trilladora para la próxima cosecha. Es importante hacer el mantenimiento yo mismo, porque cuando le pido a un especialista de la casa que venga, me cuesta alrededor de 45 € la hora. Así que todo lo que puedo hacer yo es lo que me ahorro.
He comprado la sociedad que montaron mis padres. Ellos están jubilados y yo me he endeudado para 12 años. Ahora yo dirijo esta explotación. Tengo cerca de 120 hectáreas. 120 hectáreas en Sena y Marne es una media habitual, más bien baja. Tengo una superficie que me permite trabajar solo en la explotación y eso me permite limitar los costes. Se dice que el salario de un empleado consume, entre comillas, de 60 a 80 hectáreas de margen. Eso significa que si contrato a alguien, solo me quedan 40 hectáreas para vivir. Actualmente Francia es el segundo exportador mundial de productos agroalimentarios. Este éxito se debe a la política agrícola común, la PAC, que durante mucho tiempo ha mantenido los precios de las producciones europeas. En Francia, si vendiésemos el trigo según la cotización mundial, nuestra empresa no sería rentable. Vivimos gracias a las subvenciones de Europa. Son más del 80% de nuestros ingresos. Recibimos ayudas de Europa para producir trigo y otros cereales, producir proteaginosas para hacer proteínas, oleaginosas para obtener aceite. Y estas ayudas europeas son las que finalmente constituyen nuestra renta. Sin estas ayudas, nuestros ingresos serían igual a cero. Ahora la palabra de moda es liberalización. Europa y Estados Unidos han decidido dejar que la oferta y la demanda internacionales regulen los precios agrícolas, a riesgo de compensar la caída de las cotizaciones con ayudas directas al productor. Pero no hay que olvidar que estos países adoptaron hace tiempo políticas proteccionistas para permitir modernizarse a sus agricultores sin estar sometidos a la presión de la competencia exterior. El gran progreso de la agricultura empezó del 55 al 60. Entonces el rendimiento estaba entre 40 y 50 quintales por hectárea. Actualmente hemos logrado sacar 100 quintales por hectárea en un buen año. Eso significa que en menos de un siglo hemos doblado el rendimiento. Ha sido posible gracias a las nuevas variedades. Y además el mayor dominio de las técnicas de fertilización, de protección de las plantas, ha permitido incrementar los rendimientos. El padre de Frank, ya jubilado, ha venido a echarle una mano a su hijo. Si quieres ganar dinero, estás obligado a abonar y a aplicar productos fitosanitarios en vista de los precios de venta actuales. Ojalá me propusieran comprarme el trigo 4 veces más caro. Pero te piden que no aumentes el precio. Bueno, está bien. Semillas de alto rendimiento, aportes químicos, alta tecnología. Cuanto más se produce, más caen los precios y más deben subvencionar los países ricos a sus agricultores para que puedan salir adelante. Da igual que estas subvenciones falseen la competencia y que los países en vías de desarrollo, abrumados por el peso de su deuda, sean incapaces de ofrecer las mismas ayudas a sus campesinos. La OCDE, la Organización de los Países Industrializados, integrada por 27 países del mundo, pagó el año pasado 242.000 millones de euros en concepto de subvenciones a la producción y a la exportación. Más de 500 millones al día. Y por otro lado está el campesino africano. 15 horas al día, trabajando con su familia hasta el agotamiento, un suelo a menudo ingrato, sin tener la menor posibilidad de llegar a un mínimo vital aceptable. George gana menos de 2 euros al día. A este ritmo necesitaría varios siglos para comprar equipamiento agrícola comparable al de Frank. Sin embargo, él no forma parte de los más desfavorecidos. En el mundo hay más de 1.000 millones de campesinos que solamente disponen de sus brazos para trabajar la tierra. Él posee un par de bueyes. Estos animales le permiten utilizar un arado y aumentar su productividad.
Pero también son un bien muy apreciado en un país en el que las tierras sufren una fuerte erosión. Es importante labrar con el arado para poder mejorar el suelo. Para ello es necesario tener animales, de los que al mismo tiempo obtienes un estiércol muy rico en comparación con los abonos químicos. Si solo echas abono a la tierra, ésta se seca y entonces el desarrollo no es bueno. El que no tiene animales que le aporten un abono orgánico no puede obtener el mismo rendimiento que alguien que posee bueyes. En África el número de agricultores que poseen animales está bajando en todas partes. Los campesinos los venden para subsistir. Debido a ello la tierra se empobrece. En 2005 el viento se llevó cerca de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables. En Burkina Faso no falta espacio, pero la carencia de maquinaria hace que los campesinos solo puedan cultivar una superficie reducida, 1 o 2 hectáreas como mucho. E incluso cuando existen medios mecánicos, su mantenimiento es un problema insalvable. Todo es muy caro. El carburante, el coste de las máquinas y de las piezas de recambio. Así que en Burkina Faso ni siquiera podemos tener esto. Hay que importarlo. Esto es lo que hace aumentar los costes de producción, sobre todo el carburante. Pero, ¿tenemos otra opción? Nosotros también queremos generar los menores gastos posibles para ganar algo. Así que me digo que recolectar a mano disminuye nuestros costes y hace que aumenten nuestros ingresos. Si traemos maquinaria que es cara, no vamos a poder arreglárnoslas. Trabajando a mano, un campesino africano como George no puede producir más de 1 o 2 toneladas de cereal por hectárea. Sus competidores del norte producen entre 5 y 10 veces más. A pesar de ello, el campesino africano debe vender su producción al mismo precio que ellos. George, buenos días. Eloa Nombré es miembro del principal sindicato agrícola burkinés y lucha para defender los intereses de los productores locales. ¿Y este año cómo se presenta la campaña? Bueno, si llegamos a vender a 17 céntimos de euro, al menos podremos arreglárnoslas. Pero si no llegamos a eso, con 15 céntimos tendremos que poner de nuestro bolsillo para la campaña siguiente. Así que no es fácil conseguir los insumos. Además, normalmente no son de calidad, no son los que queremos para el año siguiente. Cada vez pedimos créditos a los bancos que ni siquiera podemos pagar, ya que ahora estamos endeudados. Y como lo estamos, debemos ir a negociar con los bancos. Y tenemos que vender nuestros bienes, como los bueyes, por ejemplo, para iniciar la campaña. Desde que las llanuras se acondicionaron a golpe de millones, familias enteras se han desanimado y se han marchado. Hubo un momento en el que el precio de compra del arroz cayó hasta tal punto que el productor ya no podía vivir de su explotación. Ya no podía pagar los créditos, los insumos ni las semillas. Es muy triste, es una verdadera lástima que no se puedan rentabilizar todas estas llanuras, porque pueden producir la cantidad necesaria para alimentar a la población de Burkina. En Niassan las condiciones eran favorables. Pero con el desentendimiento del Estado, los servicios de divulgación agrícola y de comercialización del arroz desaparecieron. Las máquinas entregadas entonces por el gobierno permanecen paradas a falta de dinero para repararlas. Cada día mueren 100.000 personas de hambre o debido a sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos moría de hambre un niño menor de 10 años. La agricultura mundial, con su desarrollo actual, podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos. Y somos 6.200 millones, es decir, la mitad. El doble de la humanidad podría alimentarse adecuadamente. No hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado.
Nos encontramos ante un muro ideológico que dice, si abrimos los mercados obtendremos un gran desarrollo. Y hablamos de dos mundos totalmente diferentes. Uno que dice que liberemos los mercados y todo irá bien. Y yo hablo de un mundo real en el que vemos a los campesinos luchar para sobrevivir. Los campesinos del sur no son los únicos que sufren. La PAC, al subvencionar la agricultura europea, ha permitido aumentar la producción a precios bajos. Pero los campesinos europeos han sido víctimas de su éxito. Sus excedentes se han unido a los de Estados Unidos y a los de los países emergentes, incrementando la caída de los precios agrícolas. En cuanto a los campesinos del sur, que conforman la mayoría de los productores y consumidores del mundo, al privarlos de ingresos, también se les priva de obtener su alimento. En los años 70 a 75 producíamos trigo, obteníamos el rendimiento suficiente, pero nos dijeron que había que producir más y más. Entonces los agricultores nos pusimos a cultivar variedades nuevas. Ahora nos encontramos con un problema. Tenemos que producir por nada. Tenemos que producir alimentos para todo el mundo por poco dinero. Tenemos las primas de la PAC, pero eso no compensa las pérdidas. De repente, si vinieran y te dijeran que te bajan el sueldo a la mitad, se armaría una revolución. En la agricultura hay una revolución. No queremos acabar con todo, no quieren escucharnos, y ese es el problema. No importa cómo, pero somos una especie en vías de extinción. Pero algún día se darán cuenta de que faltan campesinos para la naturaleza, cuando todo esté sin cultivar, y será demasiado tarde. Mire ahí, esa tierra está en barbecho. Empieza a estar toda blanca. Bueno, en X tiempo verá llanuras como esta, todas blancas. Una cerilla, una simple cerilla, bastará para convertir hectáreas y hectáreas en cenizas. ¿Cuánto le va a costar eso a la sociedad? Hasta hoy las subvenciones de la PAC han beneficiado en primer lugar a los agricultores más productivistas. Este sistema los ha empujado a especializarse en modelos de cultivo que suelen necesitar gran cantidad de energía y de productos fitosanitarios. También les ha permitido crecer en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares que mezclaban policultivos y ganadería. En 50 años el número de explotaciones en Francia se ha reducido a una cuarta parte. Mi expediente PAC es un documento que tengo que cumplimentar cada año, indicando la superficie de todos los cultivos que hay en mi explotación: el trigo, la remolacha, las forrajeras. En función de los cultivos recibiré una prima más o menos importante. Para compensar las subvenciones, que son de 400 euros por hectárea, tendría que vender, digamos que entre un 40 y un 50% más caro. Si en vez de vender el trigo a 90 euros la tonelada, la vendiera a 140, estaría muy bien. La parte de trigo de una barra de pan está cerca de los 4 céntimos. Si el precio de esta aumentara 2 céntimos, yo no necesitaría primas. En definitiva, aunque las subvenciones que el consumidor paga a través de sus impuestos permiten a nuestros agricultores sobrevivir, estas ayudan a enriquecerse principalmente a las multinacionales agroalimentarias. En los últimos 10 años el precio del trigo ha bajado a la mitad, pero no los márgenes de las industrias que lo transforman. Y si los precios de las materias primas agrícolas aumentasen demasiado, las industrias irían igualmente a abastecerse a otro lado donde fuera más barato. Por lo tanto, es difícil renunciar a las subvenciones, aunque Europa y Estados Unidos se han comprometido a suprimir algunas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En contrapartida, han obtenido de los países en vías de desarrollo una bajada de las tasas sobre los productos importados. Pero en la práctica, el volumen global de las ayudas ha aumentado en el norte. En cuanto a los países en vías de desarrollo, aunque han incrementado sus exportaciones en algún porcentaje, han multiplicado por 3 las importaciones.
Las subvenciones otorgadas a los agricultores de Estados Unidos son más importantes que en la mayoría de los demás países. Estoy al tanto de los debates que se producen en la OMC entre los que reciben subvenciones y los que no. Cada país quiere que el otro cambie su sistema. Claro que me gustaría encontrar un sistema que funcionase para todo el mundo, pero es una cuestión de seguridad alimentaria y por ese motivo el gobierno las otorga. Simplemente no podemos quedarnos sin alimentos. Un pequeño agricultor de Asia o de África puede utilizar esto como excusa. Pero si Canadá, Europa, Australia o Estados Unidos no estuvieran produciendo una gran cosecha de trigo, ¿cómo podríamos alimentar al mundo? Produciendo grandes cosechas en estos países y exportando al resto del mundo, somos capaces de alimentar al mundo. No les metemos presión a ellos. ¿Por qué podrían hacerlo solos? Fix that buzzer first. Should I raise it up some more then? Well, wait, okay. Bien, ya está. Es una cosecha bastante buena. Los granos son de buena calidad. Podemos estar contentos. Los agricultores tenemos que acatar los precios en vez de fijarlos. Hay demasiados agricultores y pocos compradores, así que debemos aceptar el precio que nos dan. Hay grandes multinacionales agroalimentarias que sacan provecho, pero su beneficio no les cae del cielo. Deben hacer algo para obtenerlo. ¿Me gustaría que el agricultor pudiese disfrutar de parte de la tarta? Pues claro. Pero ¿quién posee esas grandes empresas? Los accionistas, que bien podrían ser agricultores. Al final, el que saca menos provecho es el agricultor. Es evidente que hacen falta normativas de la comunidad internacional en el comercio agrícola, en la política agraria, para asegurar la justicia y el cumplimiento concreto de ese derecho a la alimentación. El mercado es totalmente implacable. Estados Unidos, no importa quién gobierne, defiende que no puede haber un derecho humano a la alimentación, como dicen que no puede haber un derecho a la escuela, a la vivienda, etcétera, etcétera. El mercado solo acabará con el hambre cuando sea plenamente libre, porque los ricos aumentarán y un día la lluvia de oro caerá sobre los campesinos, ya sean indios, centroamericanos o de otro lugar. Las zonas rojas son las partes pobres de la parcela. Normalmente en los bordes tenemos las malas hierbas. Aquí está el seto que bombea la humedad. Las zonas de verde más oscuro son las mejores. En la etapa siguiente, el agricultor coge el disquete que contiene toda esta información y lo lleva a la abonadora, que es una máquina muy grande. Allí lo introduce en el ordenador de a bordo y cuando la máquina se desplaza por el terreno, va distribuyendo más o menos abono sobre las zonas en función de la información que posee. De este modo, ahorro dinero, protejo el medio ambiente ya que aplico menos abono y también ahorro en recursos. Al final hago un trabajo mejor y obtengo una cosecha de mejor calidad. No te regalan el software o la tecnología. Así que hay que alcanzar un cierto nivel para podérselo permitir. Yo todavía no he llegado a ese punto, pero conozco agricultores más grandes que han invertido en ello. Todo su equipamiento funciona de este modo. Y creo que será necesario tener este equipamiento para ser un productor comercial de una cierta dimensión.
Cuando vemos quién sale ganando y quién sale perdiendo entre los campesinos en cuanto a la producción, podemos constatar que las que salen ganando son las explotaciones agrícolas que basan su actividad en el capital, con mucha superficie y grandes extensiones en maquinaria, que les permiten ser más productivas. En el otro extremo se encuentran las explotaciones que se basan más en un capital humano, lo que llamaríamos la agricultura familiar. A pesar de las ayudas que reciben, cada año quiebran 50.000 explotaciones norteamericanas. Generalmente su propietario encuentra un trabajo en la ciudad. Pero en África los que tienen máquinas o animales empiezan vendiéndolos para saldar sus deudas. Al utilizar herramientas cada vez más rudimentarias, disminuye rápidamente su capacidad de producción y las tierras mal conservadas se van empobreciendo. Aquí trabajamos con azadas. Cuando el desagüe está atascado o sucio, lo limpiamos con estas azadas. Quitamos las hierbas que lo taponan para que el agua que sale de la parcela pueda pasar mejor por el canal de desagüe. Cuando no tienes medios para usar los bueyes o el tractor, utilizas la misma azada para cavar en los campos. En esta parcela de aquí, por ejemplo, esto es el desagüe y esta es la parcela. Y cavamos aquí. Es duro, pero como normalmente no tenemos medios, tenemos que hacerlo así. Y cuando has acabado de cavar, metes el agua y es cuando se produce el encharcamiento. Ya está. ¿Cómo puedes comparar a la gente que usa la azada y el arado con los que trabajan con máquinas? Es una aberración, un insulto. ¿Quiere hablar de libre comercio? Cada uno va a vender donde quiere, con medios de trabajo desiguales. Es una tontería, un insulto. Cuando nos den el tiempo suficiente para protegernos y desarrollarnos, entonces podremos competir con las mismas armas. Pero aún no estamos preparados para competir con los que están mecanizados. Por lo tanto, el combate es desigual. La OMC es una organización que ejerce un terrorismo increíble. Defiende una privatización a ultranza. Totalmente. Es la teoría de que toda actividad económica humana debe someterse a los principios de maximización de los beneficios y que la llegada de capital crea nueva riqueza. Liberalización total de todos los canales de distribución, de capitales, de patentes, de mercancías, de servicios. Es el mismo principio pero con una base apolillada. Cuando todo eso haya desaparecido, entonces el capital se irá en cualquier momento, instintivamente, hacia donde se produzca el máximo beneficio. Al aceptar limitar la intervención del Estado abriendo su mercado, Burkina Faso esperaba atraer el capital necesario para su desarrollo. Pero los campesinos que conforman la mayoría de los burkineses son demasiado pobres para representar a una población rentable, como indicaba en sus informes el Banco Mundial hace unos años. En consecuencia, nada ha reemplazado a las estructuras públicas que apoyaban a los productores. Cuando no llueve, el campesino llora en silencio y se pregunta, ¿cuándo va a llover? Cuando no tiene los medios necesarios para comprar los insumos, llora en silencio, tiene muchas preocupaciones y se pasa las noches en blanco. Pero nuestras autoridades están en sus elegantes salones. La liberalización no es su problema. No paran de firmar papeles, creen que dominan el problema de los agricultores. Pero somos nosotros los que lo sufrimos en nuestras carnes, nosotros y nuestra familia. Así que decimos no a la liberalización, a la globalización.
En cambio, se dedican a hablar de ello en cualquier conferencia y a firmar los acuerdos que quieren. Pero ¿quién sufre después? El campesino, por supuesto, que debe destinar una parte cada vez más importante de su cosecha para comprar las semillas, los abonos y los pesticidas necesarios para la siguiente. A ver, 200... ¿Cuánto? Ya está. 243 kilos. Como productores, nosotros no consumimos el arroz. Bueno, nos quedamos con 200 o 300 kilos para nuestro consumo, para casa. Si apartásemos mucho, no podríamos pagar los costes. Solemos hacer tratamientos con pesticidas. Realmente no tomamos muchas precauciones porque no conocemos bien el producto. No sabemos cómo está fabricado. Una vez sucedió un accidente. Cuando utilizábamos el producto, tuvimos un pequeño problema. Le entró en los ojos a uno de nuestros compañeros. Le escocía mucho. Tuvimos que llevarlo al hospital. Así que nos protegemos con mascarillas que nos cubren hasta la nariz. Me pongo el impermeable porque son productos concentrados. Es como un medicamento. Si te tomas una caja entera, no es bueno para la salud. Así que me protejo de las salpicaduras. Son medidas de precaución. A fuerza de observar, me he dado cuenta de que a las enfermedades les costaba instalarse en el follaje. Había previsto usar 3 fungicidas, pero al final consideré que no valía la pena usar el primero. Esto me va a costar menos, ya que voy a echar menos productos en la naturaleza y obtendré el mismo resultado. Es lo que yo llamo agricultura razonada. En Francia hay una normativa de utilización de productos fitosanitarios. Se dieron cuenta de que algunos productos podían tener efectos secundarios, así que de repente los retiraron del mercado. Eso está bien, pero hay que prestar atención al principio de precaución. A veces tienen tendencia a prohibírnoslo todo, como hacer mezclas de productos fitosanitarios. Suponemos que tienen razón, así que ya no lo hacemos. Y de repente, afecta a nuestra competitividad. En la Asociación de Cultivadores de Trigo de Minnesota no tienen tantos escrúpulos con las variedades modificadas genéticamente. Dave Torgerson ha sucedido recientemente a Tim al frente de la organización. Siéntate, ¿cómo va la cosecha? Ya está, hemos terminado. ¿Estás contento? Sí, hemos acabado a tiempo y la cosecha es buena. Todos estamos contentos. Creo que en Estados Unidos el problema más grande de los cultivadores de trigo, de los agricultores en general, es el aumento del precio del gasoil y de los abonos. Son una parte importante de sus gastos. Deben pagarlos, pero no pueden repercutir la subida de estos costes en los consumidores. Así que, de algún modo, cuentan con rendimientos o precios más elevados que les permitirán cubrir sus gastos. Pero no serán capaces de obtenerlo siempre, así que algo va a fallar. Es un gran reto. Creo que vamos a pasar del trigo a la soja y al maíz. El maíz y la soja tienen unos buenos programas de mejora genética de las semillas, utilizando la biotecnología. Esto permite reducir sus gastos a los productores. En el caso del trigo aún no existe. ¿Crees que es una buena idea? Para mí lo importante son los beneficios. No me importa qué cultivo, si gano dinero.
Cuando se termina una campaña, como en estos momentos, no nos queda nada. Tenemos que recolectar el arroz para venderlo y conseguir unos ingresos. Ahora vivimos de lo poco que guardamos de la campaña anterior. Es lo que podemos aprovechar. En cuanto a los niños, nos gustaría que pudiesen vivir con más desahogo que nosotros. Ahora no sé cuáles son sus ambiciones. Desde que nacen, ven a lo que nos dedicamos. Así que creo que pueden seguir mis pasos. Más tarde seré viejo y ya no tendré fuerza para trabajar. Y creo que ellos podrían tomar el relevo. Al menos para ayudarme, hasta que llegue el fin de mis días. En Burkina Faso, cuando los organismos públicos que comercializaban los productos agrícolas fueron desmantelados, tomaron el relevo las empresas privadas, pero abandonaron pronto por falta de rentabilidad. De repente los campesinos tuvieron que organizarse solos. Confiaron a las mujeres del poblado el secado del arroz crudo para venderlo en el mercado. Este método permite conservar las vitaminas presentes en la corteza del arroz y así luchar contra las carencias nutricionales que, según la FAO, afectan a 2.000 millones de personas en el mundo y ponen en peligro su salud y su fuerza para trabajar. Georges y Eloi se dirigen al mercado de Die, que se celebra una vez por semana a unos kilómetros de los arrozales. Aquí se puede ver hasta qué punto ha sido nefasto para los campesinos burkineses el hecho de abrir las fronteras y la importación masiva de arroz a bajo precio. Aquí tenemos el arroz de Suru. Es el que se produce en la zona y es de buena calidad. Es un arroz que las mujeres han secado. Tiene más valor nutritivo y podemos consumirlo. Pero desgraciadamente somos víctimas de la importación masiva de arroz tailandés y chino. Y eso hace que nos desanimemos con todo lo que llegamos a trabajar. Aunque nuestro arroz es de calidad, lamentablemente no se vende por culpa de las importaciones salvajes y sus bajísimos precios. Esto realmente nos desanima. Como en otros lugares, el éxodo rural es masivo en Burkina Faso. Debido a ello hay que alimentar a los recién llegados sin recursos que se acumulan en la periferia de las grandes ciudades. Entonces, para asegurar la calma en esos barrios, en vez de comprar a los agricultores locales, las autoridades prefieren dejar que entre el arroz, que se beneficia de subvenciones directas o indirectas y es más barato. Aquí tenéis un saco de arroz importado. Este viene de Tailandia. Es una aberración que el arroz de Tailandia se prepare en los restaurantes, porque es muy barato. Lamentablemente es un arroz de mala calidad que no tiene gusto, ni ningún valor nutritivo en comparación con el arroz local, que es de la cosecha del año y sí tiene valores nutritivos. El arroz que nos envían, como este que veis, es de hace 10 o 15 años. Según los acuerdos de la OMC, algunos países como Japón deben aceptar la importación de arroz. Pero para proteger su mercado interior y a sus campesinos no competitivos, lo reexportan a países del sur en forma de ayuda alimentaria. Japón y Estados Unidos compran toneladas y toneladas de arroz y lo donan a países como Burkina Faso.
Una parte se utiliza para ayudar a las poblaciones perjudicadas y otra gran parte se destina a la venta. Te dicen, vosotros necesitáis dinero para construir escuelas, para construir carreteras. Nosotros no tenemos dinero, pero os damos arroz. Así que nuestras autoridades venden ese arroz a precios bajísimos. Para ellos lo importante es ganar suficiente para poder acometer sus proyectos. Mientras tanto, ese arroz vendido a tan bajo precio va en contra de los productores de arroz de nuestro país. Porque los agricultores ya no pueden vender su producción. Papá, ¿podemos coger tomates? Sí que podéis, pero que estén maduros. ¿Los agricultores del norte son responsables de la situación de los campesinos del sur? Directamente no. Como la mayoría de los agricultores franceses o norteamericanos, Frank preferiría vivir únicamente de su trabajo y no de las subvenciones. Pero él también está metido en un círculo vicioso. Los consumidores se han acostumbrado a pagar su alimentación más barata de lo que realmente vale. De todos modos, si sus precios aumentasen, Frank perdería a sus clientes industriales, que irían a abastecerse a otra parte más barata para mantener sus beneficios y los de sus accionistas. Digamos que una empresa agroalimentaria no tiene un fin social, entre comillas. Si puede elegir entre comprar una harina a 175 euros o a 173, la elección es fácil. A cambio se hunde nuestra rentabilidad y nuestros ingresos. Voy a empezar a hacer las patatas. Estos pollos los criamos aquí, en la granja. Por la tarde los dejamos salir fuera. Así comen un poco de hierba y algunas piedrecitas. En cuanto al sabor, no hay duda de que es auténtico. La sociedad es culpable de querer precios bajos. Es culpable de comprar un pollo que no está producido en Francia. Para mí no es normal que un consumidor compre un pollo producido en China. Si todos los consumidores siguieran ese modelo, quiero decir que si queremos que no haya más subvenciones, compremos productos franceses. Entonces tendríamos menos preocupaciones. Cuando producimos y compramos nuestros productos locales, tenemos menos gasto de transporte, consumimos menos petróleo y se produce menos efecto invernadero. Ese sería el buen camino. No tenemos que crear una confrontación con los agricultores de otros países. No estamos aquí para hacer un producto mucho más caro que el suyo y acabar con el campesino de esos países. La verdad es que éticamente está muy mal interferir en su trabajo. El desarrollo de los barrios periféricos de las ciudades es difícil. El medio rural no tiene suficiente trabajo, ya no sabe vivir de su profesión e intentará encontrar trabajo en la ciudad. Y todos sabemos que no será así. Hay que mantener una agricultura local, incluida Europa. Desde que la compró, no había dejado de contemplarla. Cuanto más la miraba, más cualidades le encontraba. Tal vez era la cabra más bonita que había visto nunca. En Nyasan, la promesa de paraíso terrenal del presidente Sankara ya no es más que un sueño. La sequía de 2005 y las crecientes importaciones de arroz han empujado a los productores a buscar una oportunidad en otra parte, como mano de obra barata en los barrios periféricos de la capital o como clandestinos en regiones más prósperas. Como resultado, el 10% de las tierras se ha convertido en baldío. Todo esto son casas abandonadas. La gente se fue. Pero George ha decidido resistir a toda costa. Yo tenía intención de marcharme, pero me animé con mis compañeros. Nos dijimos que esto iba a cambiar, que tal vez el buen Dios haría que lloviera y que este año todo fuera bien. Así que hemos tenido el valor de quedarnos.
Pero los que se desanimaron y se fueron también tienen razón, ya que si no puedes aguantar más, tienes una familia que alimentar y no puedes enviar a tus hijos al colegio. Tienes que marcharte. Dicen que hay que luchar contra la pobreza. ¿Dónde está la pobreza? En el medio rural. ¿Y quién está ahí? Nosotros, los productores, los campesinos que nos encontramos en la base. Pensamos que si nos dan la oportunidad, los medios para producir, entonces obtendremos ingresos. Hay que imponer unas tasas a las importaciones de arroz y deben utilizarse para desarrollar la producción. Las reservas alimentarias de seguridad de nuestro país deben abastecerse con la producción nacional. Producimos el arroz y el gobierno solo tiene que comprarlo para llevarlo a las tiendas. A las tiendas y almacenarlo. Eso nos ayudará. Estamos orgullosos de vivir aquí y de ser africanos, de quedarnos en nuestras localidades. Pero el impacto de estas políticas neoliberales nos empuja a exiliarnos, nos obliga a marcharnos, porque en nuestra tierra no se puede vivir. Ni siquiera podemos vivir del sudor de nuestra frente. Estamos dispuestos a pagar el precio y a trabajar duro para obtener nuestro sustento. Pero si nos quitan esta posibilidad, ¿creéis que vamos a quedarnos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al paraíso que ellos han creado?